Muy buenas tardes. Para mí es un inmenso placer volverme a encontrar con ustedes. Este es el pueblo, este es mi pueblo, este es el pueblo de Elmer Niño. Le agradezco a cada uno de ustedes los comentarios sobre el programa que ayer hicimos, nuestro primer programa de radio y televisión. Como ustedes bien saben, este programa se transmite simultáneamente a través de Boconesa 107.3 y tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillano. Y luego por la noche estamos en Única 99.9 desde la ciudad de Valera, lo cual nos permite tener una presencia espacial muy importante. Llegamos a cada uno de los 20 municipios del estado Trujillo, llegamos a cada uno de las 93 parroquias que conforman nuestra división político-territorial. Pero más allá del espacio, lo más importante es que queremos llegar a la conciencia de cada uno de los trujillanas y trujillanos que hemos hecho de esta tierra no solamente una herencia, hemos hecho de esta tierra una continuidad de nuestra vida. De tal suerte que en el día de hoy continuamos entonces en este reto, en este desafío, en lo que ayer me decía alguien con bastante humildad, me lo decía a través de un mensaje de texto, que confiaba que mi palabra jamás fuera desproporcional ante mi conducta. Un programa de radio, un periodista, no puede tener dos palabras, la que hace, la que piensa. Uno tiene que hacer lo que piensa y pensar lo que hace. Bajo esa máxima es que nosotros hemos concebido este espacio. Por eso hoy vamos entonces ya no a la exposición individual, ya no es lo que hice ayer, sino lo que vamos a hacer hoy. Hoy tengo a un invitado muy especial, un hombre conocido, un hombre con gestión política, un abogado, un trujillano. Decíamos antes de entrar acá en cabina, antes de entrar en pantalla, que hay distintos tipos de trujillanos. El trujillano de cepa esencial, el trujillano de sangre y el trujillano genético, que somos aquellos que de alguna forma hemos llegado a esta vida y tenemos en nuestra sangre un pasado hermoso, el pasado de esta tierra trujillana, por la cual seríamos capaces de dar la vida. Ojalá no sea así, sino lo que sí queremos es entregar nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras esperanzas a este pueblo. El invitado de hoy es Hilmer Viloria. No es necesario hacer mucha presentación, una gestión política, una gestión administrativa, necesita decir algo de él, pues llámenos entonces, puede llamarnos a través del 0414-639-337 carrera. Ahora viene con una propuesta, queriendo volver a la acción parlamentaria, queriendo encontrarse con el discurso contemporáneo. Tiene, como todo hombre que estuvo en el poder, sus detractores y sus admiradores, sus seguidores y hasta quizás sus enemigos. Bienvenido, Hilmer, al programa. Perdóname que te tutee, pero creo que esto no es una entrevista, es una conversación de dos trujillanos. Vamos a conversar, vamos a presentarles a nuestro pueblo, a este pueblo que tanto tú como yo amamos, una conversación agradable. Bienvenido a Boconó, desde donde estamos transmitiendo como emisora matriz para todo el estado de Trujillo. Bueno, muchas gracias. Y estoy muy agradecido por la invitación de participar en tu programa. Y sí, realmente pues yo creo que es un acierto de parte tuya como periodista que eso que se hace normalmente como entrevista y a veces es un debate o una diatriba entre el periodista y el entrevistado, tú lo lleves como una conversación. Eso me parece muy interesante. Y yo diría más todavía, ¿no? que los medios de comunicación incurren en un cierto error, ¿verdad? Porque le dan más importancia a lo comercial, a lo mercantil, que al contenido de ciertos programas que le van a dejar un mensaje a la ciudadanía, a la gente, al pueblo, a tu pueblo, ¿no? El pueblo de Elmer Niño. Que es tu pueblo también. Que es mi pueblo, que es Boconó, que va más allá de Boconó, que va más allá de Venezuela incluso, porque somos latinoamericanos. Pero cuando las conversaciones y los planteamientos que hacen tanto el entrevistado como el que entrevista están a veces en su punto más interesante, ¿verdad? Algunas veces casi llegando a una conclusión, entonces viene el corte comercial. Y tenemos que volver a retomar otra vez. Por eso digo yo que los medios de comunicación, en cuanto a los programas de opinión y de contenido, debería ser continuo, sin cortes comerciales, y que la propaganda se haga o al principio o al final de cada programa, o en ambos extremos, ¿verdad? Para que se cumpla con todo, pero para que haya siempre una cierta hilación y una continuidad en el pensamiento, porque a lo que generalmente se le teme es al pensamiento, al contenido de las ideas. ¿Y qué estás pensando ahora que vuelves a la actividad política de calle?
Cuando tuviste una gestión, debo volver necesariamente al pasado, porque si no recordamos el pasado no sabemos hacia dónde vamos. Fueron 8 años de gestión, sabes perfectamente cómo se maneja una administración pública, una gobernación del Estado. Esa gestión, pudiéramos conversarla un poco y me dices si fue exitosa o realmente no hiciste todo lo que tenías que hacer. Bueno, mira, yo diría que es importante que sepamos todos que una gestión de gobierno no parte de cero, indudablemente, ¿no? Aquí había cosas que se hicieron en el pasado. En la Cuarta República. Que no se hicieron bien. Yo prefiero llamar del puntofijismo, ¿no? Hablar del puntofijismo, porque ese término de Cuarta República no lo he entendido muy bien, sobre todo en términos históricos, parece que no es un acierto eso, ¿no? Hablo del puntofijismo, ¿no? O sea, del régimen de partido que aquí había, y que aquí en Trujillo pues tuvimos una experiencia negativa, como en todo el país, pero algo hicieron, no fue que no hicieron nada. Lo que pasa es que algunas cosas que hicieron las dejaron destruir o dañar, otras no las concluyeron, y por eso nosotros, como consigna de nuestro gobierno, hablábamos en la reconstrucción de Trujillo. Nosotros iniciamos un proceso de reconstrucción del Estado, y en algunos casos fue una reconstrucción completa, comenzando por la vialidad, que estaba totalmente inservible, estaba la vialidad, bueno, lo que era el mismo funcionamiento de la administración, y también, bueno, algunas cosas tan graves y tan difíciles de entender, como ese descuido que había con la atención al ciudadano, incluso a los propios servidores públicos. Aquí no se había jubilado más nunca nadie. Nosotros jubilamos 7.200 personas, y a esas 7.200 personas les pagamos de una vez, inmediatamente, sin que tuvieran que esperar 2 o 3 o 4 o 5 años. 160 millardos de bolívares de los viejos, ¿verdad? Entonces había que hacer esa reconstrucción, había que retomar el camino, pero aquí se hicieron cosas, pero se dejaron olvidar. Te pongo un ejemplo. Aquí en Boconó, cuando llegamos al gobierno, había una obra ahí en toda la entrada que habían empezado, que era el terminal de pasajeros de Boconó. Ya eso se estaba convirtiendo en escombros. Bueno, inmediatamente nosotros dijimos, vamos a hacer esa obra. Nos encontramos más de 460 obras en todo el estado, sin terminar, algunas inconclusas y unas que apenas habían comenzado, como el cuartel, lo que llamaban el cuartel general de la policía de Valera, por ejemplo, ¿no? Allí estaba esa obra sin terminar, era un antro de delincuentes. Bueno, nosotros la terminamos y allí está la obra. Ahora se llama Centro Cívico de Seguridad Ciudadana, por cierto. Hay una frase que dice, por sus obras lo conoceréis. Así es. ¿Por dónde te conocen a ti? ¿Por las obras o por tu condición de abogado? Bueno, mira, yo creo que indudablemente que cuando se hace se menciona esa sentencia que es de carácter bíblico, es una valoración de carácter moral, ¿no? Es decir, alguien que ha hecho algo tiene un reconocimiento por parte de los demás, y ya eso es un juicio de valor. Ahora, cuando uno está en ejercicio de gobierno, unos aceptan la obra, otros no la aceptan. Por ejemplo, yo he oído decir, ¿verdad?, a Simplicio, que es como yo le digo al gobernador que tenemos acá en Trujillo, y Simplicio es un personaje histórico que podemos hablar de él. Extraordinario, pero yo quiero hablar de algo posterior. Yo sé que me acabas de plantear que los medios tienen unas técnicas muy maquiavélicas, pero tengo que ir a hacer algunos compromisos. Eso es el drama de la televisión, que tiene que cortar. Eso es lo que te estaba diciendo al principio, sí. pues. Pero tú quieres, si podemos continuar, podemos continuar, pero si me permites solamente unos minutos, vamos a los compromisos para que podamos reordenar la pregunta, en tanto que las obras son importantes, pero ahora lo que importa es en qué se sustentó esa gestión. Cumplimos unos compromisos y volvemos con Gilmer Viloria, ex gobernador del estado de Trujillo. Gracias por habernos sintonizado desde el principio, a los que apenas están encendiendo el televisor o están sintonizando Única y Boconesa 107.3. Les informo que estamos en esta hermosa tarde andina conversando con el exgobernador del estado Trujillo, Gilmer Viloria.
Digo conversando y no entrevistando, porque ambos coincidimos que es mucho más fluido, mucho más humano, más ameno conversar, y sobre todo que no estamos entre enemigos, sino entre trujillanos que sentimos un profundo amor por nuestra tierra, por nuestro pueblo. Decíamos la gestión, y me estabas entrando en detalles. Hiciste escuela, carretera. Yo recuerdo que alguien dijo que durante tu gestión se asfaltó mayor cantidad de carretera, como si estuviéramos desde Trujillo hasta el estado Sucre y regresáramos. Todo eso lo hiciste tú dentro del estado Trujillo. Si pudiéramos resumir en esa tendencia que uno siempre tiene de simplificar, ¿tu gestión se fundamentó en hacer obras o en levantar un estado para el futuro? Bueno, en ambas cosas, porque tú puedes tener un discurso, vamos a decir, de animación permanente del espíritu y de las ideas, pero no hacer nada. Puedes también hacer un gobierno de pura propaganda, pero si tú eso no lo cimentas en obras, en realizaciones concretas, pues eso se pierde en el vacío. Yo te decía que Simplicio, como yo llamo al gobernador de Trujillo, y después te puedo explicar por qué lo llamo así, y dónde viene esa denominación que yo le he dado, ha dicho por allí que él se ha puesto a buscar con lupa las escuelas, las 450 escuelas que nosotros construimos en el estado de Trujillo. No encuentra, sino él apenas ha contado 26. Bueno, 26 hay solamente construidas en el municipio de Boconó. Aquí está este libro, que es el libro de los 8 años de gestión. Aquí está un resumen de las obras de 8 años de gestión, que no está completa además, porque faltan obras que no se pudieron poner aquí porque estaban en las postrimerías del gobierno, no hubo forma de incluirlas. Aquí está, por ejemplo, en esta portada, está el terminal de pasajeros de Boconó, aquí. Sí. Está la escuela de Tuyame, que es esta, la escuela de Tuyame, que es una de las mejores escuelas rurales que hay en Venezuela y en América Latina. Eso nos costó 350 millones de bolívares, de los viejos. Aquí está el Foro Bolivariano de Valera, que es una obra para la cultura y para la participación ciudadana, obras de carretera, puentes, etcétera, etcétera. Aquí está un resumen de esa obra que es muy larga, es muy largo enumerarla. Entonces, es imposible que uno pueda hacer una calificación en base del propio gobernante que llevó a cabo esa gestión con su equipo, porque yo siempre hablo de nuestro gobierno. Hay de aquel gobernante que crea que él es el que hace las cosas y que es el único que las hace. Eso es mentira. Que se sienta el elegido, ¿no? No, mira, eso es mentira. Dijiste algo muy interesante, que es las obras y el ánimo, el entusiasmo. Tuviste un gobierno de obras, pero de poco entusiasmo. No, de mucho entusiasmo y de muchas obras. Pero me acabas de decir en un tiro así delicado, quizás pensaba en el presidente Chávez, que su espíritu de alegría, su espíritu de sueño, pero su obra parece que no es tan proporcional a su discurso. En el caso que me estás diciendo, estoy pensando en que fuiste un hombre muy de hacer cosas concretas en esto pesa. O sea, sí. Este libro pesa físicamente, o sea, todo tiene unos cuantos kilos, unos 3, 4 kilos de papel aquí, pero pesa en la historia también porque está registrado. Sí. ¿Tu gestión fue de peso de infraestructura o de peso de discurso político? Yo creo que toma tu peso. Yo no me atrevería a hacer una valoración de ese tipo, porque sería como hablar de uno mismo, ¿no? Y la valoración de tipo político pues tendría que hacerla la ciudadanía, el colectivo, a medida que pasa el tiempo. Que todo se va juntando una cosa con la otra, porque ese es el juicio de valor, porque tú te puedes quedar en la pura infraestructura sin transmitir un mensaje de recuperación. Nosotros cuando hablábamos de reconstrucción de Trujillo, hablábamos también de la reconstrucción del trujillano, la idea de la dignidad del trujillano, porque cuando nosotros hicimos una escuela, por ejemplo, en Agua Clara, de aquí de Boconó, bueno, toda la vida tenía Agua Clara esperando la escuela. Y nosotros lo hicimos allá, y eso es un sitio remoto. Se gastan desde aquí, desde el centro de Boconó, desde la Plaza Bolívar de Boconó, a Agua Clara, se gastan alrededor de 5 o 6 horas, ¿verdad? Y nosotros empezamos a trabajar la carretera, hicimos 149 sistemas de electrificación en todo el estado de electrificación, y llevamos la energía eléctrica a sitios que tenían toda la vida esperando, y sitios muy importantes del estado de Trujillo, incluso desde el punto de vista histórico. Yo no entendí nunca, por ejemplo, cómo en Agua de Obispo,
en el municipio Carache, que es como tú sabes, es una zona histórica porque ahí se libró una de las grandes batallas de la campaña Admirable. Por cierto que ahora llaman a estas campañas que están haciendo campaña Admirable. Creo que les queda muy grande la idea de la campaña Admirable para hacer lo que están haciendo desde el punto de vista político con el país. Pero allá no había electricidad cuando yo llegué al gobierno. No había escuela. No ¿Quién había te llevó agua. al gobierno? ¿El presidente Chávez o el pueblo trujillano? Bueno, ¿Quién te alzó la mano para que te dieran todos los votos? Porque yo me imagino Bueno, que fíjate. cuando tu gestión, antes eras un abogado en ejercicio, ¿no? Un padre de familia, tú vives en la parte de arriba de Valera, lo que me están sintonizando en este momento. En San Isidro, en tengo Única. 35 años viviendo allá. Sí, sí, recuerdo, por ahí está una gran amiga, María Trinidad de Gáñez, vive también en San Isidro, ¿no? Cerca de ti. Los que me están sintonizando en este momento en Única 99.9, les recuerdo que este programa se está transmitiendo desde Boconó como emisora matriz y tenemos a Gilmer Viloria, quien está hablando de una gestión. Cuando me dices de las obras, de la cantidad de actividades, te voy a decir algo que no es la adulancia, porque no me gusta adular ni siquiera cuando estoy soñando. Y es que cuando pregunté por ti a una persona muy cercana a tu gestión, me dijo, lo que sucede es que la obra de Gilmer es tan monumental que solamente el tiempo lo va a valorar. Digo, es posible, pero ¿quién te lleva al poder? ¿Te lleva al poder tu trayectoria personal, tu trayectoria política, o cuando el presidente Chávez te alzó la mano, ahí vino entonces el portaaviones a favorecerte? Bueno, mira, eso forma parte de la historia de Trujillo y hay testigos presenciales de eso. Que yo lo digo con modestia porque yo nunca he tenido pretensiones de ser líder y creo que no soy líder, ¿no? Creo que eso es algo que no lo puede decir nadie de sí mismo, ¿no? Mucho menos reclamar para sí sería una inmodestia, es la correcto. condición de líder, ¿no? Claro, sería una inmodestia. Pero yo puedo decir que a mí nadie me levantó la mano en Trujillo. Porque cuando nosotros, y yo decidí respaldar al presidente Chávez, eso fue antes del 4 de febrero del 92, eso fue en el 91. Y después cuando él vino ya aquí a Trujillo en campaña, hicimos el primer gran acto de masas en la ciudad de Valera, hicimos una gran marcha desde la Floresta hasta el barrio del Milagro. En el barrio del Milagro se hizo un acto, una concentración, y fui yo quien levantó la mano al presidente Chávez. ¿Nunca te levantó la mano el presidente Chávez en ningún acto político? No, señor, no, señor. Es más, no solamente le levanté la mano en el barrio del Milagro, sino que le tomé juramento al presidente Chávez. Hay una palabra muy grabado. fuerte, hay una palabra que no me gusta utilizar mucho, pero la traición. A ti se te ha acusado de haber sido un traidor del presidente. ¿Quién traicionó a quién? Bueno, mira, es que lo que ocurre es que algunos piensan en términos políticos desde el punto de vista eminentemente personal, como si fuera una relación personal. Yo lo he oído decir muchas veces al presidente Chávez que él no tiene compromisos personales con nadie. Lo ha dicho. Si alguien pudiera interpretar que las personas que hemos andado con él no tenía él respecto a nosotros ningún compromiso, pudiera decir que él estaba ya diciendo que podía traicionarnos en cualquier momento, ¿verdad? Pero yo también digo lo mismo, yo no tuve compromisos personales con nadie al asumir el proyecto que nosotros asumimos y que quedó plasmado en la Constitución de 1999. Del cual fuiste también un constituyentista. Constituyente, es decir, porque la política no se puede mirar en esos términos tan primitivos de relaciones personales con alguien, como si alguien fuera un dios o un ser... No, y además el poder tampoco es un asunto personal, es un asunto político, un ser colectivo, claro. Un ser inmodificable que se transforma en una especie de tótem que hay que seguir irremisiblemente cualquiera que sea su conducto, su comportamiento. Eso no puede ser. Entonces, si Chávez no tiene compromisos personales con nadie, yo tampoco los tuve con él ni con nadie. Pero sí tenía un compromiso con este proceso y con este proyecto de país. ¿Sigues con este proceso, con el proyecto de país? La Constitución de la República Bolivariana que he defendido y defenderé siempre, y que el presidente Chávez lamentablemente está traicionando. Él sí está traicionando esta Constitución y la está dejando sin efecto, la está violando sistemáticamente con actos muy precisos, ¿verdad? Como todo lo que hemos visto, el último de los cuales es la ley del Consejo Federal de Gobierno. Sí, hay una fuerte discusión sobre eso. Vamos a unos compromisos. Estamos conversando con Gilmer Viloria. Gracias a todos los que me están sintonizando, a mí, al equipo de producción de este programa. Estamos en Boconesa 107.3, en Única de 9 a 10 de la noche, 99.9, y en tu canal. No me cambien el dial, no se muevan de allí. El tema de Trujillo es un tema apasionante. Vamos a un corte. Al regresar
yo te invito a que volvamos a Trujillo, dejemos al presidente Chávez allá, dejemos las cosas por allá y vamos a soñar del Estado que tú y yo queremos, del pueblo que tú y yo queremos. Cumplimos unos compromisos y regresamos. Estamos en Boconesa 107.9, en Única, perdón, 107.9, 107.3, me equivoqué por 6. Gracias por mantenerse allí, mantenerse frente a la pantalla, de mantenerse frente al micrófono, mantenerse frente a la radio. Estamos en Boconesa 107.3, a esta hora en vivo, estamos en tu canal, una transmisión simultánea. Y por la noche, de 9 a 10 de la noche, estamos en Única, en la capital comercial del estado de Trujillo, en Valera, de tal manera que este programa tiene una cobertura garantizada en los 20 municipios, las 93 parroquias de nuestro estado. Nuestro entrevistado de hoy, un hombre muy conocido, que además se trajo un peso en papeles, pero papeles que dicen del peso de su gestión desde el punto de vista de obras y de hecho por aquello de que las obras vayan delante de él. Y delante de él quiero decirle que me gustaría recoger la conversación hacia Trujillo. Te lo voy a decir con el corazón en la mano. Yo siento que nos falta mucho todavía en Trujillo para comprender que podemos alcanzar un nivel mayor de crecimiento, de desarrollo, como quiera decirse, para no entrar en términos económicos, sociológicos sobre el crecimiento y el desarrollo. Pero pareciera que Trujillo no termina de arrancar. Hay buenas obras, hay buena gestión. Yo comparto contigo aquello de que no se puede negar el pasado. Tú no entraste a la gobernación como que si partiste de cero. La gente del punto fijismo alguna obra hizo, algún tanque australiano, alguna escuela, algún liceo. Tú lo que hiciste fue recoger y desarrollar otra. Trujillo, ¿por qué nosotros no tenemos todavía ese impulso? La zona industrial de Aguasanta, los que me están escuchando ahora en La Ceiba, en Santa Polonia, en el Dividive, en Aguasanta, todo. No tenemos un desarrollo turístico sólido, sostenible, continuo. No tenemos un desarrollo agroindustrial importante. Ya se hicieron las obras de bien social, que son básicas, la escuela. Cada vez que tú construyes una escuela, estabas recordando los principios de Samuel Robinson. Vamos a darle educación, vamos a crear ciudadanos. Cada vez que construías un dispensario, que terminabas un ambulatorio, es la salud. Fuiste en ese aspecto muy concreto, muy obras, pero además el salto, ¿cuándo damos el salto más allá de la obra inmediata tan imprescindible? Tengo esa reflexión y quiero oírte. Sí, pero tú sabes que yo también he reflexionado mucho sobre eso, porque eso que le pasa a Trujillo no solamente le pasa a Trujillo, también le pasa al país, porque nosotros seguimos siendo un país subdesarrollado. Es correcto. En el mundo tercermundista, con una economía capitalista. En el mundo, ¿no? Cuando se habla de Venezuela, se habla del efecto Venezuela. Es decir, un país con todos los recursos que tenemos y sin embargo somos un país subdesarrollado que importamos la mayor parte de lo que consumimos, tenemos muy poca productividad y estamos a merced de los vaivenes y los cambios del petróleo, del precio del petróleo. Somos dependientes, monodependientes del petróleo, etcétera, etcétera. No hemos avanzado como país. Y eso, por supuesto, se refleja en todos los estados de Venezuela. Aguas abajo se refleja entonces en las provincias. En todo el país. Y yo diría que uno de los elementos que contribuye a que eso sea así es la falta de continuidad en una obra de gobierno, en una disciplina. Aquí se han roto varias veces los hilos de esa continuidad. Por ejemplo... Me estás hablando, perdón, es interesante, me estás diciendo que la ausencia de una continuidad en la administración pública es lo que hace que no se hagan obras de trascendencia. Claro. ¿O es acaso que no hay una continuidad en el concepto de desarrollo? No que se hagan obras de trascendencia, porque eso no existe. Ese es un mito también. Las obras son las obras por sí solas. A mí no me va a decir nadie que 450 escuelas que se construyen en cualquier parte del mundo no es una obra trascendente. Por supuesto. Es una obra trascendente. Extraordinariamente trascendental, además. O que construye 60
ambulatorios en un sitio determinado no es trascendente. Eso es trascendente, hacer calles, carreteras, todo eso es trascendente. Pero eso tiene que tener una continuidad, una permanencia en el tiempo. Y aquí cada gobernante que llega como partiendo de cero, descubriendo la historia, incluso tratando de reescribir la historia. Eso no puede ser. Mira, don Mario Luis Gorri, un gran trujillano, decía que una de las crisis que tenemos nosotros es la crisis de pueblo, decía él. Sí. Porque ¿cuál era la crisis de pueblo? Que nosotros hemos andado siempre detrás de un hombre. Cuando tenemos esa cultura mesiánica que cuando tenemos que ir es detrás de nosotros mismos, del pueblo, crearnos a nosotros mismos todos los días y tener el sentido de la responsabilidad. Aquí se ha roto durante largos periodos de la historia ese hilo de continuidad, de lo que es la permanencia y la continuidad del espíritu y de la idiosincrasia de lo que es un pueblo, una nación. Fíjate que para mí uno de los grandes crímenes que se cometió en Venezuela fue haber derrocado al gobierno de Medina Angarita. Porque Medina Angarita, siendo militar, viniendo del gobierno de Gómez y de López Contreras, estaba sentando las bases precisamente para desarrollar a Venezuela sobre la base de dos principios fundamentales, la educación y el trabajo. Las primeras escuelas que se vieron construidas en toda Venezuela, incluyendo aquí Boconó y Valera, en muchas partes, la construyó el presidente Medina Angarita. Mira, a mí no me gusta interrumpir una buena conversación, pero quiero que volvamos a Trujillo. Tienes razón, la historia nos dice que eso fue un adefesio histórico lo que se hizo haber sacado ese proyecto que significaba Medina Angarita, pero ya eso es tema para otro programa. Pero eso descansaba en un principio. Pero el caso de Trujillo. El principio de la responsabilidad de la gente y de las personas. Porque luego vinieron los partidos, después de otros procesos de ruptura de esa continuidad histórica, y entonces le hicieron creer a la ciudadanía que no tenían que hacer nada, que los partidos lo iban a hacer todo. Y entonces todo el mundo se creó toda una cultura parasitaria. Es correcto. Esa es la demagogia y el populismo. Eso nos ha hecho muchísimo daño. Mira, yo a veces que me pongo a pensar... ¿Y tú como político no eres demagogo ni populista? No, yo nunca he ofrecido nada. Es más, cuando yo fui candidato a la gobernación del Estado, le dije, no, nosotros vamos a tratar de reconstruir a Trujillo. Ahora que estamos haciendo un trabajo de conocimiento. ¿Y reconstruyeron a Trujillo? En parte se reconstruyó a Trujillo. ¿Y por qué perdiste las elecciones entonces? No, yo no perdí elecciones. ¿Qué te hicieron entonces? No, yo no perdí elecciones. Yo cumplí 8 años de gobierno. Que era lo que tenías que hacer. Pero tu candidato sí lo perdió, que era un poco lo que se decía que era la ficha tuya. Para darle continuidad a tu gestión. Pero fue el que fue el que perdió las elecciones. Yo nunca perdí. Es más, nosotros ganamos en las internas del PSUV. Y eso es una ruptura también, ¿verdad? Porque esa es una ruptura de los principios democráticos. Pero ¿verdad que es un drama lo que vivimos entonces los trujillanos? Eso, la ruptura de la continuidad administrativa. Pero no solamente son los trujillanos. No, en Venezuela es correcto. Sí. Es Venezuela. Entonces, y es Latinoamérica. Uno que más o menos ha puesto unos pies fuera del país, uno se consigue con otros países. Coincido contigo en que cada el que llega se siente elegido para comenzar algo y dejando atrás todo, claro, y eso no puede ser. Eso es mucha mezquindad. Y sobre todo que no se hacen planteamientos, digamos, que tienen que ver con la realidad de las cosas. Por ejemplo, ahorita estamos en una coyuntura para unas elecciones parlamentarias. Entonces, ¿qué es lo que tienen que decir y plantear los que se proponen como candidatos o posibles candidatos al Parlamento? Bueno, señores, vamos a legislar, porque eso es lo que hace un Parlamento. ¿Y vamos a legislar para qué? Para restituir el orden constitucional que se ha violado, para recuperar el imperio de esta Constitución, para derogar las leyes que se han hecho en contra de esta Constitución y crear el ordenamiento jurídico adecuado a esta Constitución, que es lo que se ha debido hacer. Porque todo el ordenamiento jurídico que había en Venezuela antes de esta Constitución estaba en retraso respecto de ella. Entonces había que dictar las leyes para adaptarlas a esta Constitución. Hicieron todo lo contrario. En estos 10 años, las leyes que se aprobaron no solamente fueron para no adaptarlas a la Constitución, sino para aprobar leyes en contra de la Constitución. Pero tú conoces la administración pública mucho más que yo. Yo también fui un funcionario público en otra dimensión, en otra escala. No se me olvide que te entrego este libro, ¿viste? Para que lo tengas ahí. Sí, ya nos vamos a cruzar con los libros. Entonces, me llama la atención es que todo poder, toda gente que llega al poder, procura primero, lo primero creo que piensan es perpetuarse. Lo otro que piensan es enriquecerse. Y lo tercero que piensan es destruir al adversario. En tu gestión,
¿Alguna de estas tres cosas se dieron? Ninguna de las tres. Porque yo seguí viviendo igual como vivía antes. Y sigo viviendo igual después que dejé la gobernación. Mi vida no ha cambiado en nada, en absoluto. Ni económicamente siquiera. Porque yo vivo igual, de la misma manera. Y que me sometan a cualquier investigación. Vivo en la misma casa donde tengo 35 años viviendo. Y las cosas que tengo son las mismas que tenía. Incluso ni siquiera la manera de vestir la cambié, porque yo no creo en la ilusión del poder. Esa es una ilusión, como decía alguien, ¿no? Creo que fue César el que dijo eso. El poder es una ilusión, porque es transitorio. Se sabe que cuando... Que estás de paso, que estás... Claro, que tú tienes que temporalidad, eso es correcto. Lo que llaman el poder. Yo nunca he creído en ese poder, que es una relación de dominio sobre los demás. Alguien decía que el poder no corrompe, sino que muestra a la persona tal como es. No solamente el poder, sino situaciones cruciales, coyunturales, de importancia, neurálgicas, se muestra cada quien como es. Hablas de que vuelves a la actividad política aspirando a un cargo en la Asamblea Nacional, ahora con este proceso electoral. No, yo he dicho... Si quieres nos extendemos, vamos a unos compromisos o nos extendemos. No, yo he dicho, mira, yo he dicho que no, que uno no puede hablar en términos de aspiración. Yo quiero, yo aspiro. No. Hay un grupo de personas, hay muchas personas en el estado de Trujillo que han visto que yo puedo ir a la Asamblea Nacional, que yo puedo desempeñar un papel en la Asamblea Nacional y que mi nombre puede ser postulado como candidato. Y yo les he dicho, bueno, si hay un equipo de trabajo que nos permita realmente presentar una propuesta que sea perfectamente equilibrada, con un perfil propio, equidistante de esa oposición tradicional, que lo ha negado todo siempre, lo niega todo. Y tú eres hoy un hombre de oposición. Y fíjate, que sea equidistante entre esa oposición y este gobierno populista, demagogo, autoritario, personalista, que está violando la Constitución. Porque eso es grave. Mira, yo no puedo aceptar nunca, y creo que ningún venezolano puede aceptar nunca, de ninguna manera, que nosotros tengamos hoy una crisis de energía eléctrica como la que tenemos en Venezuela. Pero yo tengo una crisis con el productor, tengo una crisis con el productor porque me ha hecho varias señas para ir a los compromisos. Bueno. Le recuerdo que estamos en una entrevista muy interesante, muy reflexiva entre dos trujillanos que amamos nuestra tierra, que queremos nuestra tierra. Gilmer Viloria, ex gobernador del estado, vive en San Isidro, en la parte alta de Valera. Los que me quieran escuchar por la noche lo pueden hacer a través de 99.9 y por supuesto los que nos quieran ver por televisión a través de tu canal. Cumplimos unos compromisos y seguimos con esta entrevista con el abogado Gilmer Viloria. En la segunda parte de este ciclo, ya tuvimos ayer una parte, salimos al aire ayer, como ustedes bien saben, hoy estamos en la segunda parte y tenemos un invitado muy interesante. Hemos tenido varias reflexiones, no solamente en este espacio, sino antes de entrar en cabina, antes de entrar acá a la sede de Boconesa 107.3, desde donde tenemos el centro de operaciones, el centro de transmisión, la emisora matriz. Y les recuerdo también que estamos en transmisión simultánea con tu canal por cable de los Valles Altos Trujillanos, y por la noche en transmisión diferida a través de Única 99.9. Decías que no es que tú aspirabas, sino que hay un equipo de gente, de amigos, de simpatizantes, de gente que cree en ti, que te siente capaz de poder defender los intereses de Trujillo en la Asamblea Nacional o de legislar con otros compañeros, con otros colegas en el Parlamento para favorecer a las provincias, teniéndote a ti como defensor de los intereses trujillanos. En ese contexto está tu propuesta, ¿no? Sí, claro, pero también dentro del contexto constitucional, porque aquí lo más urgente que tenemos los venezolanos es recuperar el orden constitucional. Esta es una oportunidad única que se da en la historia de Venezuela. ¿Como la del 4 de febrero? No, mucho más importante que esa. ¿Sabes por qué? Porque es la primera vez que con sus votos, el pueblo venezolano puede decidir que esta Constitución recobre su vigencia.
Generalmente para que se recobre la vigencia de una constitución que ha sido violada, hay que ir a la fuerza, hay que ir a la guerra. Y está legitimada la guerra para recuperar la vigencia de una constitución. Desde la época... ¿Te acuerdas lo que decía Mao? Que a veces para conseguir la paz necesitamos hacer la guerra. Y Santo Tomás también lo decía. Lo que pasa es que ellos pensaron, sobre todo Santo Tomás pensó, que la violencia se podía utilizar contra los regímenes que se constituían al margen de la ley y de la Constitución en contra del pueblo, pero para recuperar la paz y la libertad, no para establecer un régimen de violencia y eternizar la violencia del gobierno, porque entonces no estaríamos haciendo nada. Entonces, lo importante es que se tenga presente que ahorita es urgente para Venezuela recuperar la vigencia de esta Constitución. No se puede plantear otra cosa, no hay otro discurso válido en este momento, porque de lo contrario sería, bueno, decirle mentiras a la gente. Yo no puedo hacer un programa de gobierno, ni presentarme con un programa de gobierno para una nación parlamentaria, cuando se sabe que los parlamentarios no van a ejercer funciones de gobierno, son solamente legisladores. Claro. Y que en este momento histórico lo que está planteado es recuperar la vigencia de esta Constitución. Ese es un reto. Yo acepto ese reto. Y se lo planteo a los trullanos también, en la medida de mis modestas posibilidades, porque es un reto que tengamos que pensar con criterio propio, y que nos demos cuenta de esa realidad, que es una realidad azorante, es una realidad difícil. Mira, lo que te decía antes del corte, o del permiso que nos dieron los oyentes para que nosotros fuéramos a un breve receso. Mira, yo no puedo aceptar, y creo que nadie puede aceptar en Venezuela, que este país, con todos los recursos que tiene, con todos los ingresos que ha percibido este gobierno, que son más de 900.000 millones de dólares, son muchísimos millones de dólares y de bolívares en estos 10 años. Alguien hablaba de 900.000 millones de dólares, es una cifra monstruosa, ¿no? Estoy diciendo, tengamos nosotros que confrontar una crisis de energía eléctrica, eso no tiene absolutamente ninguna explicación. Y nadie puede echarle la culpa a tu tocayo. Pero un momentico, vamos a pararnos. Tú dices que no tiene ninguna explicación, pero se puede explicar. Porque no ha habido previsión. No tiene ninguna explicación en el sentido de justificación. Sí, no quiero entrar en el tema eléctrico, sino estoy pensando que tú quieres ir a la Asamblea Nacional para luchar por restituir el orden constitucional y en esa medida beneficiar al Estado Trujillo. ¿Cómo se beneficia el Estado Trujillo estando tú en la Asamblea Nacional? Porque entonces se van a aprobar las leyes que están previstas aquí para realizar este proyecto de país que no solamente va a beneficiar al Estado Trujillo, sino a toda Venezuela. Sobre todo en la medida que se cumpla el principio del Estado federal descentralizado, con la autonomía de los gobiernos locales, que los gobiernos locales puedan administrar sus recursos libremente y con independencia, que es lo que les corresponde. Porque ese es el proyecto que está aquí. Aquí no está un proyecto de la hegemonía de una persona o de un ente que desde Caracas decida todas las cosas por el país y por Venezuela, no. Es más, el poder popular del cual se habla sí está previsto en esta Constitución, pero en términos fácticos, reales, es decir, en la medida que las comunidades manejen recursos, tengan dinero y que puedan utilizar para desarrollar sus proyectos, tienen poder. Porque el que tiene el dinero tiene el poder. Lo demás son fantasías. ¿Tú crees que, acabas de decir algo bastante temerario, quien tiene el dinero tiene el poder? No necesariamente. ¿No es que es así? El que tiene conciencia tiene poder, el que maneja información tiene poder. No, eso puede ser una falacia, porque no puede decir que me estás hablando de un término muy, entre comillas, neoliberal. Me estás diciendo que el dinero determina el poder. Estoy diciendo en términos pero Chávez no tenía dinero cuando llegó a las elecciones. Mira, y tú mismo. Si no tienes dinero, no tienes poder. Mira, ¿cuánta gente no se muere de mengua porque no tiene cómo pagar una clínica? Eso es poder. El que puede pagar una clínica está ejerciendo su poder. Y en términos sociales y colectivos, si una comunidad puede construir... ¿Tú fuiste comunista o sigues siendo comunista? No, yo no he sido comunista. ¿Nunca? No, nunca he sido ¿Nunca fuiste militante del Partido Comunista? No, nunca fui militante. ¿De izquierda sí? Estuve siempre del lado de la izquierda, pero nunca fui comunista. Ahora, una comunidad que puede construir un puente con los recursos de los cuales puede disponer, yo comparto está ejerciendo un poder. No, yo comparto lo de los recursos económicos. Hay cosas que son... Si tú no tienes recursos económicos, tú puedes tener una gran conciencia, ¿verdad? Y puedes vivir en un mundo libre desde el punto de vista metafísico, si se quiere, o como ser humano, ¿no? Disfrutando de una libertad casi que esotérica, diría yo. Pero Gilmer, en términos prácticos, la gente que se está muriendo de hambre, que no tiene cómo hacer una vivienda, pues está al margen del poder, por eso son marginados. ¿Son marginados de qué?
marginados del poder, porque hay otra gente que sí tiene el poder, que los maneja a su antojo, que te controla con los recursos. Yo te doy a ti, el merdiño, estos recursos, pero soy yo el que te los da, no te olvides de eso. Dice que tú tienes un carácter así, como con el dedo acusador, o que tu carácter es muy, muy, muy fuerte, y en eso en política se paga muy caro. No, al contrario. Mira, yo digo que la cuestión del carácter es esa genética de los trujillanos. Porque ¿Tú vienes de dónde? ¿De San Lázaro, de Santiago? Yo vengo de Valera y de Sabana Libre. Claro. De Sabana Libre, el municipio de Cuca y el municipio de Valera. Pero es que esa es una genética que tenemos nosotros, porque, es más, el que no está engañando a nadie, ¿verdad?, no tiene nada que perder. Puede ponerse bravo. Porque yo no cuido la imagen en el sentido de caramba, que no me vean con la cara arrugada, que no me vean esto y lo otro. Alguien decía, hay de aquel que no se pone bravo nunca. ¿Por qué? Porque será lo mismo una cosa que otra. Creo que la Biblia decía, líbreme Dios de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo. Entonces cuando tú dices la imagen, pero no quiero entrar en esas discusiones, sino decirte algo. Te deseo no buena suerte, porque la suerte te la desearía si compraras la lotería. Te deseo es mucha honestidad y muchos principios, sobre todo que por encima de cualquier diferencia que se tenga en el camino, uno tiene que encontrarse entre sí con los trujillanos. Es decir, nosotros tenemos que dar un salto. Yo, con toda la modestia del mundo, bien te lo planteaba antes de entrar acá, mis ancestros, esa calificación novísima que tú me hiciste de trujillano genético, pues yo hablo de un trujillano espiritual. Creo que tenemos que hacer, ojalá seas tú candidato, seas tú postulado, seas tú electo diputado a la Asamblea Nacional, pero la pelea es fuerte, la pelea es muy fuerte, porque el que tiene el poder y le gusta el poder, no le gusta abandonar el poder. Y aquí estamos ante una situación bastante difícil, ¿no? Lamentablemente es así, y el proyecto de país que nosotros le presentamos a Venezuela de esta Constitución iba en una dirección diametralmente opuesta a eso que tú acabas de decir. Nosotros pensábamos en esta Constitución que aquí se iba a realizar realmente una democracia auténtica, es decir, una democracia participativa, una democracia en la que el poder realmente sea ejercido de manera directa por el pueblo, una democracia en la que cualquiera pueda ser presidente, cualquiera pueda ser gobernador, cualquiera pueda ser alcalde. Hay un verso de Walt Whitman, ¿no? Cómo no, Hojas de Hierba, famoso poeta norteamericano. Un poeta de mi infancia, de mi adolescencia, Walt Whitman, un libro bellísimo, se llama Hojas de Hierba. Walt Whitman. Claro. Resulta que Walt Whitman tiene un poema que dice: ¿eres tú el presidente? Una bagatela. Cualquiera puede ser presidente y todos llegarán más allá. Pero ¿qué pasa? Que eso es siempre y cuando el gobierno sea democrático. Porque cuando no es democrático, cualquiera no puede ser presidente. Hay unas preguntas que a veces solamente puede ser aquel que tenga la sartén por el mango y que le imponga a los demás su voluntad, que es lo que se quiere imponer aquí en Venezuela. Y no podemos estar de acuerdo con eso los venezolanos. Igual que decía alguien, hay de aquel que no llore nunca, claro, porque se lo siente. Yo he llorado, muchas veces me ha tocado llorar, y también me he puesto bravo, porque el que no se pone bravo es porque era lo mismo una cosa que otra. hay algo hay una cosa que quería señalarte en cuanto a esta búsqueda de un curul, como le dicen la palabra, bien esas dos vocales ahí abiertas, curul, cerradas, curul parlamentario que tú aspiras, ¿es para abrirte espacio para volver a la gobernación? Bueno, mira, si una de las cosas que uno tiene que decir siempre con toda honestidad y con toda responsabilidad es que lo que uno hace es lo que tiene que hacer en el momento. Yo recuerdo cuando yo estaba en la Constituyente, que veníamos por aquí y nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo aquí para hacer esta Constitución. Me preguntaban, mira, Hilary, ¿tú vas a ser candidato a la gobernación? Yo le decía, mira, yo no puedo decir eso porque yo ahorita tengo la responsabilidad de estar allá en la Constituyente trabajando para que aprobemos esta Constitución bolivariana que nos va a garantizar la democracia auténtica en Venezuela. Cuando ya tengamos esa Constitución aprobada, entonces se verá. Lo mismo te digo a ti en este momento. Mira, cualquier cosa que pase después, es después. Y nosotros no podemos hablar de eso ahorita, porque eso sería como pensar que uno tiene una actitud eminentemente calculadora y casi que matemática, predestinada y hasta maquiavélica. Sí, ¿no? sí, maquiavélica, correcto. No, no puede ser. Tú sabes que en este libro que te voy a regalar, que es mi segundo libro, hay una frase de un sociólogo argentino que decía que hay hombres de acuerdo a las circunstancias y hay hombres de acuerdo a los acontecimientos.
¿verdad? Los que son de acuerdo a los acontecimientos son los camaleones, los oportunistas, ¿verdad? Que ven la ocasión, la pescan y usufructan. Y tú eres un hombre de acuerdo a las circunstancias. Las circunstancias, ¿tú crees que ahora te está exigiendo ir a esta lucha política para buscar un curul parlamentario, un puesto en...? No, yo creo que ahí se conjugan varios factores. Uno es la circunstancia que es inevitable. Acuérdate de Ortega que decía, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, decía Ortega, ¿no? El gran vitalista, ¿no? Pero también lo que a ti te ha correspondido hacer y cuál es el papel que tú has jugado dentro de esas circunstancias y de esas situaciones que se presentan en la sociedad. Yo tengo una responsabilidad, porque en cierta forma yo he participado en todo este proceso desde una perspectiva que ahora no se está cumpliendo. Y yo tengo la necesidad existencial de luchar para que se cumpla lo que nosotros le dijimos a los trujillanos que iba a ser esta constitución, que iba a ser este país, que íbamos a tener una democracia auténtica y que teníamos que respetar la constitución como requisito ineludible para que tengamos un orden institucional que no hemos logrado nunca en la historia de Venezuela, porque siempre hay ruptura, como te decía, porque aquí hay gente interesada, factores de poder fáctico, incluso personal, que han tratado siempre de impedir que eso se dé. No tenemos un orden institucional y nos ha costado mucho y tenemos que luchar por ese orden institucional, que tengamos instituciones que funcionan al margen de la voluntad y los caprichos de las personas, porque eso es lo que nos garantiza históricamente como país. Eso es lo que nos permitiría a nosotros vivir en una democracia en la que tú puedas ser presidente, tú puedes desempeñar cualquier cargo, cualquier función, porque se entiende el poder no como una relación de dominio caudillesca entre el que ejerce el poder y los demás, y algunos lo entienden así, una relación de dominio, casi que como dueños, y en la medida que tú te apartes de eso, o que contradigas o discutas eso, entonces tú eres execrado, eres satanizado, eres descalificado, eres criminalizado y hasta asesinado política y moralmente. Sí, porque son muy reduccionistas en la reflexión cuando Claro. dicen si estás conmigo o estás contra mí. Entonces que eso no puede ser. Eso puede ser en términos religiosos, dogmáticos. Dogmático, más que religioso, dogmático, porque la religión no tiene por qué ser necesariamente dogmática. Donde hay un solo pensamiento, Sí. una verdad única, que todos tienen que asumir como disciplina. ¿Y tú como gobernador no tuviste una verdad única? No, nunca, jamás, jamás. Porque... Al contrario, sí, yo he pensado siempre que la característica esencial del ser humano es la diversidad. Claro. Es más, ese mismo poeta que te cito, Walt Whitman, decía, sí, me contradigo, ¿y qué? Si yo contengo multitudes, decía. Está bien, mira, ya me están haciendo señas que nos estamos yendo. Quiero regalarte este libro, espero que lo disfrutes. Este fue un segundo libro que escribí. Esto sí es alusiones personales, ¿no? La diplomacia del camaleón. Sí. De los camaleones que están en la actividad por allí usufructuándose. Sí. Te agradezco Está muy mucho tu libro, lo voy a leer con mucho detenimiento, porque para bien o para mal, les guste o no les guste, tú siempre vas a ser trujillano y vas a ser Ejime Viloria. Yo espero que siempre sea para bien. Porque hay algunos que te ven desde una, sobre todo la actual administración, que te tienen como foco de atención para desmerecer toda tu gestión, de hacerte todas las descalificaciones posibles, pero hay otros de los cuales también soy testigo, te admiran y creen que tu trabajo ha sido... Porque esos que nos descalifican y todo lo demás no lo están haciendo bien. Lamentablemente es así, no lo están haciendo bien. Y ya de eso tiene una prueba irrefutable el Estado de Trujillo. Podríamos hablar de cosas que están haciendo. Fíjate que tienen, por ejemplo, unas empresas que llaman socialistas, que son compañías anónimas que están en manos privadas y las presentan con una fachada socialista. Incluso con logos y con pinturas y con pancartas y con todo eso. O sea que están mintiendo. Le están mintiendo. ¿Y son unos mentirosos según tú? Descaradamente a los trujillanos. Y hay mucha gente que está haciendo negocios a través de esas empresas. Y eso tiene que analizarlo la Contraloría del Estado y la Contraloría General de la República. ¿Tu gestión aguanta una Contraloría? Sí, claro que sí. Es más, la ha aguantado muchas veces, porque primero que todos los años presentamos la gestión en tiempo hábil, no como ahora que la presentan con retardo, ¿no? La cuenta de gestión. Y además, mira, yo me he apreciado siempre y me aprecio de decirlo y lo he dicho muchas veces. Yo creo que yo he sido el gobernador más investigado de toda la historia del Estado de Trujillo. A mí me han investigado tirios y trullanos. Yo he estado siempre entre dos fuegos, ¿no? Los fuegos de los incondicionales, de los áulicos, del poder,
nacional. Y eso te hace sentir bien estar en el fuego. Me hace sentir bien porque sé que mientras me atacan esos dos factores, yo voy por el camino correcto. Entonces dirías, como diría Don Quijote, vísteme despacio, Sancho, que llevo prisa. O sea, tú estás en medio de fuego vistiéndote despacio, siguiendo el camino, porque sabes hacia dónde vas. Yo tengo que ir a despedirme porque ya con el permiso de la audiencia. Con el permiso de la audiencia, sí, comparto. Te voy a decir algo que va en contra de mi profesión, ¿no? Comparto contigo lo que dijiste al principio. Los programas, las conversaciones deberán ser más extensas, transmitidas, porque claro, creo que es importante reflexionar, no, los mensajes instantáneos. Mira, yo a cada gobernante le preguntaría, cuando después que deja el gobierno, como en el caso mío, ¿cuánto dinero administraste tú? Le preguntaría. Esa es la primera pregunta que yo le haría a un gobernante, la que le hago al presidente Chávez. Porque el gobernante que no sepa, después de haber ejercido un cargo de gobierno, ¿cuánto administró? Quiere decir que lo administró. Claro, yo no puedo decir cuánto administré yo, porque me preocupé de eso, de llevar bien las cuentas. Yo administré 3 billones con B, 3 billones 65 millardos de bolívares viejos. Los administré yo. Y puedo decir esa cantidad, esa cifra, porque puedo comprobar dónde se gastó y cómo se gastó. Mira, tengo que despedirme necesariamente. Te agradezco muchísimo, te agradezco mucho, Gilmer, la oportunidad de poder conversar. Aquí estamos a la orden. Estamos a la orden para volver a conversar con la misma frescura, con la misma... pienso que no ha habido ningún ataque de parte y parte. Yo soy igual que tú eres igual que yo, somos el mismo pueblo, amamos la misma tierra. Y todos somos genéticos, ¿oíste? Y todos somos genéticos. Porque todos somos genéticos porque venimos de la misma sangre. De la misma... Tú por accidente naciste en otra parte, pero tú llevas la sangre trujillana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En cambio yo nací en Trujillo de sangre trujillana. Perfecto. Y andamos los dos caminando por las tierras trujillanas, pues, y soñando con el mismo estado. Y estaremos aquí. Claro, a todos ustedes también les agradezco la sintonía, a los que me estuvieron sintonizando en Boconesa 107.3, mil gracias, gracias también por los comentarios que he recibido, tanto por la vía de mensaje de texto como personalmente. A los amigos de la zona baja, a los amigos que sintonizan Única 99.9 de 9 a 10 de la noche, también les estoy agradecido porque anoche tuvimos presencia, como vamos a tener todos los días, hasta cuando Dios lo permita, vamos a tener todos los días permiso para poder llegar, con el permiso también de ustedes, a los hogares, a su radio, al lugar donde ustedes están. Y por supuesto en tu canal, el canal por cable de los Valles Altos Trujillanos. Los espero mañana. Mañana vamos a hablar de un tema muy interesante que es la ecología. Tendremos un personaje muy sólido, muy serio, muy organizado en sus ideas y lo tenemos que hablar porque el siglo XXI debe ser el siglo de la lucha por la preservación de la tierra. Estos tsunamis, estos terremotos, estas quemas que se producen en la región andina, sobre todo en Boconó, este daño que se le está haciendo a la naturaleza es un daño que se le hace a la especie humana. Voy a hacerlo acostumbrado. Tienes las cámaras, tienes los micrófonos para dirigirte a tus electores y di lo que tú consideres que sea pertinente. Pero se nos quedó un tema pendiente que fue el de Simplicio, que tú no... Está pendiente, eso es lo bueno de las conversaciones, que queda algo en el tintero, no lo podemos acabar todo, quedó allí. Yo voy a recordar ese término, ese calificativo, por algunos me lo han preguntado, porque yo le digo Simplicio al gobernador. Simplicio, tú sabes que fue un personaje de Galileo Galilei, que tenía problemas para divulgar su tesis, su teoría sobre el cosmos, sobre los astros, según la cual, pues, y de acuerdo con Copérnico, la Tierra era redonda, se movía y giraba alrededor del Sol, no como decían antes, ¿no? Y que era un dogma de la Iglesia, que era cuadrada, que era plana y que los demás astros eran los que se movían alrededor de la Tierra, incluyendo el Sol. Pero eso no se lo permitían a él, porque había un dogma de la Iglesia que lo prohibía. Era una herejía decir lo contrario. Pero llegó un papa que fue amigo de Galileo, el Papa Urbano, y entonces él se acercó hasta el Vaticano, habló con el Papa y el Papa para pedirle, mira, permíteme que yo publique, que yo haga conocer esta ciencia, este conocimiento, porque el hecho de que yo diga distinto a lo que hasta ahora aceptan ustedes, eso no quiere decir que yo esté contra Dios, porque muévase o no se mueva, gire o no gire, sea plano o sea redonda, de todas maneras es una obra de Dios. Y nadie está negando que eso sea así, le dijo Galileo. Le dijo, no, pero no lo digas, escribe una obra de teatro, lo que sea, y explícalo a ver. Entonces, para explicarlo y divulgarlo, escribió una obra de teatro que se llama Teorías de
teorías e historias sobre los astros y el cosmos, algo así se llama, un título largo tiene, ¿no? Y entonces inventó 3 personajes. Uno era el que representaba la teoría de Copérnico, otra era uno que representaba al propio Galileo con sus teorías y sus tesis, y el otro era el que representaba las teorías tradicionales de que la Tierra era plana, cuadrada y que no se movía. Ese era Simplicio. Pero hay un Simplicio, hubo un filósofo. pero hay un Simplicio que es un personaje bello de la cinematografía venezolana, de una película de la década del 70-80, y es una película muy tierna hecha sobre este personaje campesino y todo, pero bueno, tú tienes tu... Pero también hubo otro Simplicio que fue un gran filósofo. Así es. Bueno, entonces, gracias, nos encontramos mañana a la misma hora, ha sido un placer, un enorme placer, ha sido un honor conversar con ustedes, y entonces mañana a la 1 de la tarde sintonícenos en Boconesa 107.3, en la noche nos sintonizan en Única 99.9 y a la misma hora de la 1 de la tarde estaremos en televisión por cable en tu canal. Muy buenas tardes.